2 Mediator Dei sobre la Sagrada Liturgia. Del Sumo Pontífice. Pío XII. A los venerables hermanos patriarcas. Primados, arzobispos, obispos y demás ordinarios. En paz y comunión con la sede apostólica. Sobre la Sagrada Liturgia. Parte segunda. El culto eucarístico. Y. Naturaleza del sacrificio eucarístico. 84. El misterio de la Sagrada Eucaristía, instituida por el sumo sacerdote, Jesucristo, y por voluntad de él constantemente renovada por sus ministros, es como el compendio y centro de la religión cristiana. Tratándose del punto más alto de la Sagrada Liturgia, creemos oportuno, venerables hermanos, detenernos un poco y llamar vuestra atención sobre argumento de tan grande importancia. A. Institución. 85. Cristo nuestro Señor, sacerdote sempiterno, según el orden de Melquisedec, 56, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, 57, en la última cena, en la noche en que se le traicionaba, para dejar a la Iglesia, su amada esposa, un sacrificio visible, como la naturaleza de los hombres pide, que fuese representación del sacrificio cruento que había de llevarse a efecto en la cruz, y para que permaneciese su recuerdo hasta el fin de los siglos y se aplicase su virtud salvadora para remisión de nuestros pecados cotidianos, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre, bajo las especies del pan y del vino, y las dio a los apóstoles, constituidos entonces sacerdotes del Nuevo Testamento, a fin de que, bajo estas mismas especies, lo recibiesen, al mismo tiempo que les ordenaba, a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio, que lo ofreciesen. 58. B. Es una verdadera renovación del sacrificio de la cruz. 86. El augusto sacrificio del altar no es, pues, una pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino que es un sacrificio propio y verdadero, por el que el sumo sacerdote, mediante su inmolación incruenta, repite lo que una vez hizo en la cruz, ofreciéndose enteramente al Padre, víctima gratísima. Una, y la misma es la víctima, lo mismo que ahora se ofrece por ministerio de los sacerdotes se ofreció entonces en la cruz, solamente el modo de hacer el ofrecimiento es diverso. 59. A. Idéntico el sacerdote. 87. Idéntico, pues, es el sacerdote, Jesucristo, cuya sagrada persona es representada por su ministro. Este, en virtud de la consagración sacerdotal que ha recibido, se asemeja al sumo sacerdote y tiene el poder de obrar en virtud y en persona del mismo Cristo. 60. Por eso, con su acción sacerdotal, en cierto modo, presta a Cristo su lengua y le alarga su mano. 61. B. Idéntica la víctima. 88. Idéntica también es la víctima, esto es, el Redentor divino, según su naturaleza humana y en la realidad de su cuerpo y de su sangre. C. Distinto el modo de ofrecerse. 89. Es diferente, en cambio, el modo como Cristo se ofrece. En efecto, en la cruz él se ofreció a Dios totalmente y con todos sus sufrimientos, y esta inmolación de la víctima fue llevada a cabo por medio de una muerte cruenta, voluntariamente padecida. En cambio, sobre el altar, a causa del estado glorioso de su naturaleza humana, la muerte no tendrá ya dominio sobre él. 62, y por eso la efusión de la sangre es imposible, pero la divina sabiduría ha hallado un modo admirable para hacer manifiesto el sacrificio de nuestro Redentor con señales exteriores, que son símbolos de muerte, ya que, gracias a la transustanciación del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Cristo, así como está realmente presente su cuerpo, también lo está su sangre, y de esa manera las especies eucarísticas, bajo las cuales se halla presente, simbolizan la cruenta separación del cuerpo y de la sangre. De este modo, la conmemoración de su muerte, que realmente sucedió en el Calvario, se repite en cada uno de los sacrificios del altar, ya que, por medio de señales diversas, se significa y se muestra a Jesucristo en estado de víctima. D. Idénticos los fines del sacrificio. 90. Idénticos, finalmente, son los fines, de los que es el primero la glorificación de Dios. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesucristo ardió en el celo de la gloria divina, y, desde la cruz, la oferta de su sangre subió al cielo en olor de suavidad. Y para que este himno jamás termine, los miembros se unen en el sacrificio eucarístico a su cabeza divina, y con él, con los ángeles y arcángeles, cantan a Dios alabanzas perennes. 63, dando al Padre omnipotente todo honor y gloria. 64. 91. El segundo fin es dar gracias a Dios. El divino Redentor, como hijo predilecto del Eterno Padre, cuyo inmenso amor conocía, es el único que pudo dedicarle un digno himno de acción de gracias. Esto es lo que pretendió y deseó, dando gracias. 65, en la última cena, y no cesó de hacerlo en la cruz, ni cesa jamás en el augusto sacrificio del altar, cuyo significado precisamente es la acción de gracias o Eucaristía, y esto, porque, digno y justo es, en verdad debido y saludable. 66. 92. El tercer fin es la exposición y la propiciación. Nadie, en realidad, excepto Cristo, podía ofrecer a Dios omnipotente una satisfacción adecuada por los pecados del género humano. Por eso quiso el inmolarse en la cruz, víctima de propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 67. Asimismo se ofrece todos los días sobre los altares por nuestra redención, para que,
libres de la condenación eterna, seamos acogidos entre la grey de los elegidos. Y esto no solamente para nosotros, los que vivirnos aún en esta vida mortal, sino también para todos los que descansan en Cristo, que nos precedieron con la señal de la fe y duermen el sueño de la paz. 68, porque, tanto vivos como muertos, no nos separamos, sin embargo, del único Cristo. 69. 93. El cuarto fin es la impetración. El hombre, hijo pródigo, ha malgastado y disipado todos los bienes recibidos del Padre Celestial, y así se ve reducido a la mayor miseria y necesidad, pero, desde la cruz, Jesucristo, ofreciendo plegarias y súplicas, con grande clamor y lágrimas, fue oído en vista de su reverencia. 70, y en los sagrados altares ejerce la misma eficaz mediación, a fin de que seamos colmados de toda clase de gracias y bendiciones. C. Valor infinito del sacrificio divino. 94. Así se comprende fácilmente la razón por la cual afirma el Sacrosanto Concilio Tridentino que, mediante el sacrificio eucarístico, se nos aplica la virtud salvadora de la cruz, para remisión de nuestros pecados cotidianos. 71. 95. Y el apóstol de los gentiles, proclamando la superabundante plenitud y perfección del sacrificio de la cruz, ha declarado que Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. 72. En efecto, los méritos infinitos e inmensos de este sacrificio no tienen límites, y se extienden a todos los hombres en cualquier lugar y tiempo, porque en él el sacerdote y la víctima es el Dios hombre, porque su inmolación, igual que su obediencia a la voluntad del Padre Eterno, fue perfectísima, y porque quiso morir como cabeza del género humano. Mira cómo ha sido tratado nuestro Salvador, pen de Cristo en la cruz, mira a qué precio compró, su sangre ha vertido. Compró con su sangre, con la sangre del Cordero Inmaculado, con la sangre del único Hijo de Dios. Quien compra es Cristo, el precio es la sangre, la posesión, el mundo todo. 73. 96. Sin embargo, este rescate no obtuvo inmediatamente su efecto pleno, es menester que Cristo, después de haber rescatado al mundo con el copiosísimo precio de sí mismo, entre en la posesión real y efectiva de las almas. De aquí que, para que se lleve a cabo y sea grata a Dios la redención y salvación de todos los individuos y de las generaciones venideras hasta el fin de los siglos, es de necesidad absoluta que tomen todos contacto vital con el sacrificio de la cruz, y así, los méritos que de él se derivan les serán transmitidos y aplicados. Se puede decir que Cristo ha construido en el Calvario una piscina de purificación y de salvación que llenó con su sangre, por él vertida, pero, si los hombres no se bañan en sus aguas y no lavan en ellas las manchas de su iniquidad, no serán ciertamente purificados y salvados. D. Es necesaria la colaboración de los fieles. 97. Por eso, para que todos los pecadores se purifiquen en la sangre del Cordero, es necesaria su propia colaboración. Aunque Cristo, hablando en términos generales, haya reconciliado a todo el género humano con el Padre por medio de su muerte cruenta, quiso, sin embargo, que todos se acercasen y fuesen llevados a la cruz por medio de los sacramentos y por medio del sacrificio de la Eucaristía, para poder obtener los frutos de salvación por él en la misma cruz ganados. Con esta participación actual y personal, de la misma manera que los miembros se asemejan cada día más a la cabeza divina, así también la salvación que de la cabeza viene, afluye en los miembros, de manera que cada uno de nosotros puede repetir las palabras de San Pablo: estoy clavado en la cruz juntamente con Cristo, y yo vivo, o más bien no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. 74. Porque, como en otra ocasión hemos dicho de propósito y ampliamente, Jesucristo, mientras al morir en la cruz concedió a su Iglesia el inmenso tesoro de la redención, sin que ella pusiese nada de su parte, en cambio, cuando se trata de la distribución de este tesoro, no solo comunica a su esposa sin mancilla la obra de la santificación, sino que quiere que en alguna manera provenga de ella. 75. 98. El augusto sacramento del altar es un insigne instrumento para distribuir a los creyentes los méritos que se derivan de la cruz del Divino Redentor. Cuantas veces se celebra la memoria de este sacrificio, renuévase la obra de nuestra redención. 76. Y esto, lejos de disminuir la dignidad del sacrificio cruento, hace resaltar, como afirma el Concilio de Trento. 77, su grandeza y proclama su necesidad. Al ser renovado cada día, nos advierte que no hay salvación fuera de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 78, que Dios quiere la continuación de este sacrificio, desde levante a poniente. 79, para que no cese jamás el himno de glorificación y de acción de gracias que los hombres deben al Criador, puesto que tienen necesidad de su continua ayuda y de la sangre del Redentor para borrar los pecados que ofenden a su justicia. 2. Participación de los fieles en el sacrificio eucarístico. A. Participación, pero no potestad sacerdotal. 99. Conviene, pues, venerables hermanos, que todos los fieles se den cuenta de que su principal deber y su mayor dignidad consiste en la participación en el sacrificio eucarístico, y eso, no con un espíritu pasivo y negligente, discurriendo y divagando por otras cosas, sino de un modo tan intenso y tan activo, que estrechísimamente se unan con el sumo sacerdote, según aquello del apóstol: habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo. 80, y ofrezcan aquel sacrificio juntamente con él y por él, y con él se ofrezcan también a sí mismos. 100. Jesucristo, en verdad, es sacerdote, pero sacerdote para nosotros,
no para sí, al ofrecer al Eterno Padre los deseos y sentimientos religiosos en nombre de todo el género humano, igualmente, Él es víctima, pero para nosotros, al ofrecerse a sí mismo en vez del hombre sujeto a la culpa. 101. Pues bien, aquello del apóstol, habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo, exige a todos los cristianos que reproduzcan en sí, en cuanto al hombre es posible, aquel sentimiento que tenía el Divino Redentor cuando se ofrecía en sacrificio, es decir, que imiten su humildad y eleven a la suma majestad de Dios la adoración, el honor, la alabanza y la acción de gracias. Exige, además, que de alguna manera adopten la condición de víctima, abnegándose a sí mismo según los preceptos del Evangelio, entregándose voluntaria y gustosamente a la penitencia, detestando y expiando cada uno de sus propios pecados. Exige, finalmente, que nos ofrezcamos a la muerte mística en la cruz juntamente con Jesucristo, de modo que podamos decir como San Pablo, estoy clavado en la cruz juntamente con Cristo, 81. 102. Empero, por el hecho de que los fieles cristianos participen en el sacrificio eucarístico, no por eso gozan también de la potestad sacerdotal, cosa que, por cierto, es muy necesario que expliquéis claramente a vuestra grey. 103. Pues hay en la actualidad, venerables hermanos, quienes, acercándose a errores ya condenados, 82, dicen que en el Nuevo Testamento solo se entiende con el nombre de sacerdocio aquel que atañe a todos los bautizados, y que el precepto que Jesucristo dio a los apóstoles en su última cena, de hacer lo que él mismo había hecho, se refiere directamente a todo el conjunto de los fieles, y que solo más adelante se introdujo el sacerdocio jerárquico. Por lo cual creen que el pueblo tiene verdadero poder sacerdotal, y que los sacerdotes obran solamente en virtud de una delegación de la comunidad. Por eso juzgan que el sacrificio eucarístico es una estricta concelebración, y opinan que es más conveniente que los sacerdotes concelebren, rodeados de los fieles, que no que ofrezcan privadamente el sacrificio sin asistencia del pueblo. 104. No hay por qué explanar lo que esos capciosos errores se oponen a aquellas verdades que ya antes dejamos establecidas, al tratar del grado que ocupaba el sacerdote en el cuerpo místico de Cristo. Creemos, sin embargo, necesario recordar que el sacerdote representa al pueblo solo porque representa la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es cabeza de todos los miembros por los cuales se ofrece, y que, por consiguiente, se acerca al altar como ministro de Jesucristo, inferior a Cristo, pero superior al pueblo, 83. El pueblo, por el contrario, puesto que de ninguna manera representa la persona del Divino Redentor ni es mediador entre sí mismo y Dios, de ningún modo puede gozar del derecho sacerdotal. B. Participación, en cuanto que lo ofrecen juntamente con el sacerdote. 105. Todo esto consta con certeza de fe, empero hay que afirmar también que los fieles cristianos ofrecen la hostia divina, pero bajo otro aspecto. A. Está declarado por la Iglesia. 106. Así lo declararon ya amplísimamente algunos de nuestros antecesores y de los doctores de la Iglesia. No solo, así habla Inocencio III, de inmortal memoria, ofrecen el sacrificio. Los sacerdotes, sino también todos los fieles, pues lo que se realiza especialmente por el ministerio de los sacerdotes, se obra universalmente por el voto o deseo de los fieles, 84. Y nos place aducir al menos uno de los múltiples dichos de San Roberto Belarmino a este propósito: el sacrificio, dice, se ofrece principalmente en la persona de Cristo. Así pues, esa oblación que sigue inmediatamente a la consagración es como una testificación de que toda la Iglesia concuerda con la oblación hecha por Cristo, y de que ofrece el sacrificio juntamente con él, 85. B. Está significado por los mismos ritos. 107. Los ritos y las oraciones del sacrificio eucarístico no menos claramente significan y muestran que la oblación de la víctima la hace el sacerdote juntamente con el pueblo. Pues no solamente el ministro sagrado, después de haber ofrecido el pan y el vino, dice explícitamente, vuelto hacia el pueblo, orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea aceptable ante Dios Padre Todopoderoso, 86, sino que, además, las súplicas con que se ofrece a Dios la hostia divina las más de las veces se pronuncian en número plural, y en ellas, más de una vez, se indica que el pueblo participa también en este augusto sacrificio, en cuanto que él también lo ofrece. Así, por ejemplo, se dice, por los cuales te ofrecemos o ellos mismos te ofrecen. Rogámoste, pues, Señor, recibas propicio esta ofrenda de tus siervos y también de todo tu pueblo. Nosotros, tus siervos, y tu pueblo santo, ofrecemos a tu excelsa majestad, de tus propios dones y dádivas, la hostia pura, la hostia santa, la hostia inmaculada, 87. 108. Ni es de admirar que los fieles sean elevados a tal dignidad, pues por el bautismo los cristianos, a título común, quedan hechos miembros del cuerpo místico de Cristo sacerdote, y por el carácter que se imprime en sus almas son consagrados al culto divino, participando así, según su condición, del sacerdocio del mismo Cristo. C. Oblación del pan y del vino hecha por los fieles. 109. En la Iglesia católica, la razón humana, iluminada por la fe, se ha afanado siempre por alcanzar el mayor conocimiento posible de las cosas divinas. Es, pues, muy puesto en razón que el pueblo cristiano pregunte piadosamente en qué sentido en el canon del sacrificio eucarístico se dice que él mismo también lo ofrece. Para satisfacer tal deseo expondremos este punto breve y compendiosamente. 110. Hay,
en primer lugar, razones más bien remotas, a saber, la de que frecuentemente sucede que los fieles que asisten a los sagrados ritos alternan sus preces con las del sacerdote, la de que algunas veces también acaece, cosa que antiguamente se hacía con más frecuencia, que ofrecen a los ministros del altar el pan y el vino, que se han de convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, la de que, en fin, con sus limosnas hacen que el sacerdote ofrezca por ellos la divina víctima. 111. Empero hay también una razón más íntima para que se pueda decir que todos los cristianos, y más principalmente los que están presentes en el altar, ofrecen el sacrificio. D. Sacrificio ofrecido por los fieles. Para que en cuestión tan grave no nazca ningún pernicioso error, hay que limitar con términos precisos el sentido del término, ofrecer. 112. Aquella inmolación incruenta con la cual, por medio de las palabras de la consagración, el mismo Cristo se hace presente en estado de víctima sobre el altar, la realiza solo el sacerdote, en cuanto representa la persona de Cristo, no en cuanto tiene la representación de todos los fieles. 113. Mas al poner el sacerdote sobre el altar la divina víctima, la ofrece a Dios Padre como una oblación a gloria de la Santísima Trinidad y para el bien de toda la Iglesia. En esta oblación, en sentido estricto, participan los fieles a su manera y bajo un doble aspecto, pues no solo por manos del sacerdote, sino también en cierto modo juntamente con él, ofrecen el sacrificio, con la cual participación también la oblación del pueblo pertenece al culto litúrgico. 114. Que los fieles ofrezcan el sacrificio por manos del sacerdote es cosa manifiesta, porque el ministro del altar representa la persona de Cristo, como cabeza que ofrece en nombre de todos los miembros, por lo cual puede decirse con razón que toda la Iglesia universal ofrece la víctima por medio de Cristo. 115. Pero no se dice que el pueblo ofrezca juntamente con el sacerdote porque los miembros de la Iglesia realicen el rito litúrgico visible de la misma manera que el sacerdote, lo cual es propio exclusivamente del ministro destinado a ello por Dios, sino porque une sus votos de alabanza, de impetración, de expiación y de acción de gracias a los votos o intención del sacerdote, más aún, del mismo sumo sacerdote, para que sean ofrecidos a Dios Padre en la misma oblación de la víctima, incluso con él. Mismo rito externo del sacerdote. Pues el rito externo del sacrificio, por su misma naturaleza, ha de manifestar el culto interno, y el sacrificio de la ley nueva significa aquel obsequio supremo con el cual el mismo oferente principal, que es Cristo, y juntamente con él y por él todos sus miembros místicos, reverencian y veneran a Dios con el honor debido. 116. Con grande gozo del alma hemos sabido que, precisamente en estos últimos tiempos, por el más profundo estudio de muchos en materias litúrgicas, ha sido colocada tal doctrina en su propia luz. Sin embargo, no podemos menos de deplorar vehementemente ciertas exageraciones y falsas interpretaciones que no concuerdan con los genuinos preceptos de la Iglesia. 117. Algunos, en efecto, reprueban absolutamente los sacrificios que se ofrecen en privado sin la asistencia del pueblo, como si fuesen una desviación del primitivo modo de sacrificar ni faltan quienes aseveren que no pueden ofrecer al mismo tiempo la hostia divina diversos sacerdotes en varios altares, pues con esta práctica dividirían la comunidad de los fieles e impedirían su unidad, más aún, algunos llegan a creer que es preciso que el pueblo confirme y ratifique el sacrificio, para que éste alcance su fuerza y su valor. 118. En estos casos se alega erróneamente el carácter social del sacrificio eucarístico. Porque, cuantas veces el sacerdote renueva lo que el divino Redentor hizo en la última cena, se consuma realmente el sacrificio, el cual sacrificio, ciertamente por su misma naturaleza, y siempre, en todas partes y por necesidad, tiene una función pública y social, pues el que lo inmola obra en nombre de Cristo y de los fieles cristianos, cuya cabeza es el divino Redentor, y lo ofrece a Dios por la Iglesia católica y por los vivos y difuntos. 88. Y ello tiene lugar, sin género de dudas, ya sea que estén presentes los fieles, que nosotros deseamos y recomendamos acudan cuantos más mejor y con la mayor piedad, ya sea que falten, pues de ningún modo se requiere que el pueblo ratifique lo que hace el ministro del altar. 119. Aunque por lo que acabamos de exponer queda claro que el sacrificio eucarístico se ofrece en nombre de Cristo y de la Iglesia, y que no queda privado de sus frutos, aun sociales, aunque el sacerdote celebre sin la presencia de ningún acólito, con todo eso, por razón de la dignidad de este tan augusto misterio, queremos y urgimos, lo cual, por lo demás, siempre prescribió la Santa Madre Iglesia, que ningún sacerdote se acerque al altar sin ningún ayudante que le sirva y responda, según prescribe el canon 813. C. Participación, en cuanto que deben ofrecerse también a sí mismos como víctimas. 120. Mas para que la oblación con la cual en este sacrificio los fieles ofrecen al Padre Celestial la víctima divina alcance su pleno efecto, conviene añadir otra cosa, es preciso que se inmolen a sí mismos como hostias. 121. Y ciertamente esta inmolación no se reduce solo al sacrificio litúrgico, pues el príncipe de los apóstoles quiere que, puesto que somos edificados en Cristo como piedras vivas, podamos como un orden de sacerdotes santos ofrecer víctimas espirituales que sean agradables a Dios por Jesucristo. 89, y el apóstol San Pablo, sin hacer ninguna distinción de tiempo, exhorta a los cristianos con estas palabras: os ruego, que le ofrezcáis vuestros cuerpos como una hostia viva, santa y agradable a sus ojos, que es el culto racional que debéis ofrecerle. 90. 122.
Mas cuando sobre todo los fieles participan en la acción litúrgica con tan gran piedad y atención, que de ellos se puede decir en verdad, cuya fe y devoción te es conocida, 91, entonces no podrá menos de suceder sino que la fe de cada uno actúe más vivamente por medio de la caridad, que la piedad se fortalezca y arda, que todos y cada uno se consagren a procurar la divina gloria y que, ardientemente deseosos de asemejarse a Jesucristo, que sufrió tan acerbos dolores, se ofrezcan como hostia espiritual con el sumo sacerdote y por su medio. A. Purificando cada uno su alma. 123. Esto mismo enseñan aquellas exhortaciones que el obispo, en nombre de la Iglesia, dirige a los ministros del altar el día en que los consagra: conoced lo que hacéis, imitad lo que tocáis, para que al celebrar el misterio de la muerte del Señor procuréis mortificar enteramente en vuestros miembros los vicios y concupiscencias. 92. Y casi del mismo modo, en los sagrados libros de la liturgia, se advierte a los cristianos que se acercan al altar para participar en el santo sacrificio: ofrézcase en este altar el culto de la inocencia, inmólese la soberbia, sacrifíquese la ira, mortifíquese la lujuria y toda lascivia, ofrézcase en vez de incienso el sacrificio de la castidad, y en vez de pichones el sacrificio de la inocencia. 93. Así pues, mientras estamos junto al altar hemos de transformar nuestra alma de manera que se extinga totalmente en ella todo lo que es pecado, e intensamente se fomente y robustezca cuanto engendra la vida eterna por medio de Jesucristo, de modo que nos hagamos, junto con la hostia inmaculada, víctima aceptable al Eterno Padre. 124. La Iglesia se esfuerza con todo empeño, por medio de los preceptos de la Sagrada Liturgia, para que este santo propósito pueda ponerse en práctica del modo más apropiado. A ello convergen no solo las lecciones, las homilías y las demás exhortaciones de los sagrados ministros, y todo el ciclo de los misterios que se proponen a nuestra consideración durante todo el curso del año, sino también los ornamentos, los sagrados ritos y su aparato externo, todo lo cual se encamina a que la majestad de tan alto sacrificio sea exaltada, y a que las mentes de los fieles, por medio de estos signos externos de religión y de piedad, se muevan a la contemplación de los altísimos misterios que se esconden en este sacrificio. 94. B. Reproduciendo la imagen de Jesucristo. 125. Todos los elementos de la liturgia conducen, pues, a que nuestra alma reproduzca en sí misma la imagen de nuestro divino Redentor, según aquello del apóstol de las gentes: estoy clavado juntamente con Cristo en la cruz, y yo vivo, o más bien no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. 95. Por lo cual nos hacemos como una hostia, juntamente con Cristo, para aumentar la gloria del Eterno Padre. 126. A eso, pues, los fieles deben dirigir y elevar sus almas al ofrecer la víctima divina en el sacrificio eucarístico. Pues sí, como escribe San Agustín, nuestro misterio está puesto en la mesa del Señor. 96, es decir, el mismo Cristo Señor nuestro en cuanto es cabeza y símbolo de aquella unión por la cual nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. 97, y miembros de su cuerpo. 98, si San Roberto Belarmino, conforme a la mente de San Agustín, enseña que en el sacrificio del altar está significado el sacrificio general por el cual todo el cuerpo místico de Cristo, es decir, todo el mundo redimido, es ofrecido a Dios por el gran sacerdote, Cristo. 99, nada puede pensarse más recto ni más justo que el inmolamos también todos nosotros al Eterno Padre, juntamente con nuestra cabeza, que por nosotros sufrió. Porque en el sacramento del altar, según el mismo San Agustín, se muestra a la Iglesia que en el sacrificio que ofrece, ella misma es ofrecida. 100. 127. Adviertan, pues, los fieles cristianos a qué dignidad los ha elevado el sagrado bautismo, y no se contenten con participar en el sacrificio eucarístico con aquella intención general que es propia de los miembros de Cristo y de los hijos de la Iglesia, sino que, unidos de la manera más espontánea e íntima que sea posible con el sumo sacerdote y con su ministro en la tierra, según el espíritu de la Sagrada Liturgia, se unan con él de un modo particular cuando se realiza la consagración de la hostia divina, y la ofrezcan juntamente con él al pronunciarse aquellas solemnes palabras: por él, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, es dada toda honra y gloria por todos los siglos de los siglos. 101, a las cuales palabras el pueblo responde: amén. Y no se olviden los fieles cristianos de ofrecer, juntamente con su divina cabeza clavada en la cruz, a sí propios, sus preocupaciones, sus dolores, angustias, miserias y necesidades. D. Medios para promover esta participación. 128. Son, pues, muy dignos de alabanza los que, deseosos de que el pueblo cristiano participe más fácilmente y con mayor provecho en el sacrificio eucarístico, se esfuerzan en poner el misal romano en manos de los fieles, de modo que, en unión con el sacerdote, oren con él con sus mismas palabras y con los mismos sentimientos de la Iglesia, y del mismo modo son de alabar los que se afanan porque la liturgia, aun externamente, sea una acción sagrada, en la cual tomen realmente parte todos los presentes. Esto puede hacerse de muchas maneras, bien sea que todo el pueblo, según las normas de los sagrados ritos, responda ordenadamente a las palabras del sacerdote, o entone cánticos adaptados a las diversas partes del sacrificio, o haga entrambas cosas, o bien en las misas solemnes responda alternativamente a las preces del mismo ministro de Jesucristo y se una al cántico litúrgico. Pero subordinados a los preceptos de la Iglesia. 129.
Todos estos modos de participar en el sacrificio son dignos de alabanza y de recomendación cuando se acomodan diligentemente a los preceptos de la Iglesia y a las normas de los sagrados ritos, y se encaminan principalmente a alimentar y fomentar la piedad de los cristianos y su íntima unión con Cristo y con su ministro visible, y también a excitar aquellos sentimientos y disposiciones interiores, con las cuales nuestra alma ha de imitar al sumo sacerdote del Nuevo Testamento. 130. Pero, aunque esos modos externos significan, también de manera exterior, que el sacrificio, por su misma naturaleza, como realizado por el mediador entre Dios y los hombres, 102, ha de ser considerado como obra de todo el cuerpo místico de Cristo, con todo eso, de ninguna manera son necesarios para constituir su carácter público y común. 131. Además, la misa así dialogada no puede sustituir a la misa solemne, la cual, aunque estén presentes a ella solamente los ministros que la celebran, goza de una particular dignidad por la majestad de sus ritos y el aparato de sus ceremonias, si bien tal esplendor y magnificencia suben de punto cuando, como la Iglesia, asiste un pueblo numeroso y devoto. No hay que exagerar el valor de estos medios. 132. Hay que advertir también que se apartan de la verdad y del camino de la recta razón quienes, llevados de opiniones falaces, hacen tanto caso de esas circunstancias externas, que no dudan en aseverar que, si ellas se descuidan, la acción sagrada no puede alcanzar su propio fin. 133. En efecto, no pocos fieles cristianos son incapaces de usar el misal romano, aunque esté traducido en lengua vulgar, y no todos están preparados para entender rectamente los ritos y las fórmulas litúrgicas. El talento, la índole y la mente de los hombres son tan diversos y tan desemejantes unos de otros, que no todos pueden sentirse igualmente movidos y guiados con las preces, los cánticos y las acciones sagradas realizadas en común. Además, las necesidades de las almas y sus preferencias no son iguales en todos, ni siempre perduran las mismas en una misma persona. ¿Quién, llevado de ese prejuicio, se atreverá a afirmar que todos esos cristianos no pueden participar en el sacrificio eucarístico y gozar de sus beneficios? Pueden, ciertamente, echar mano de otra manera, que a algunos les resulta más fácil, como, por ejemplo, meditando piadosamente los misterios de Jesucristo, o haciendo otros ejercicios de piedad, y rezando otras oraciones que, aunque diferentes de los sagrados ritos en la forma, sin embargo concuerdan con ellos por su misma naturaleza. Instituyanse comisiones diocesanas para promover la liturgia. 134. Por eso os exhortamos, venerables hermanos, a que, en la diócesis o en el territorio eclesiástico de cada uno de vosotros, reguléis y ordenéis el modo y la forma en que el pueblo pueda participar en la acción litúrgica, según las normas del misal y las prescripciones de la Sagrada Congregación de Ritos y del Código de Derecho Canónico, de manera que todo se haga con el debido honor y decoro, y no se permita a nadie, aunque sea sacerdote, que use los sagrados templos a su arbitrio como para hacer nuevos experimentos. 135. Por lo cual deseamos también que en todas y cada una de las diócesis, así como haya una comisión para el arte y la música sagradas, así se cree también otra para promover el apostolado litúrgico, a fin de que, bajo vuestro vigilante cuidado, todo se haga diligentemente según las prescripciones de la sede apostólicas. 136. En las comunidades religiosas, por su parte, cúmplase cuidadosamente todo lo que sus propias constituciones establezcan en este punto, y no se introduzcan nuevos usos sin la previa aprobación de los superiores. 137. En realidad, por muy diversos y diferentes que sean los modos y las circunstancias externas con que el pueblo cristiano participa en el sacrificio eucarístico y en las demás acciones litúrgicas, siempre hay que procurar con todo empeño que las almas de los asistentes se unan del modo más íntimo posible con el Divino Redentor, que su vida se enriquezca con una santidad cada vez mayor, y que cada día crezca más la gloria del Padre Celestial. 3. La comunión eucarística. 138. El augusto sacrificio del altar termina con la comunión del divino banquete. Sin embargo, como todos saben, para la integridad del mismo sacrificio se requiere solo que el sacerdote se nutra con el alimento celestial, y no que también el pueblo, cosa que, por lo demás, es muy deseable, se acerque a la Sagrada Comunión. Para la integridad del sacrificio basta la del sacerdote. 139. Nos place reiterar a este propósito las advertencias que nuestro predecesor Benedicto XIV escribe acerca de las definiciones del Concilio Tridentino. En primer lugar hemos de decir que a ningún fiel se le puede ocurrir que las misas privadas, en las cuales solo el sacerdote recibe la Eucaristía, pierdan por esto el valor del verdadero, perfecto e íntegro sacrificio instituido por Cristo Señor nuestro, y que por lo mismo hayan de considerarse ilícitas. Pues los fieles no ignoran, o por lo menos pueden fácilmente ser instruidos en ello, que el Sacrosanto Concilio de Trento, fundado en la doctrina que ha conservado la perpetua tradición de la Iglesia, condenó la nueva y falsa doctrina contraria de Lutero. 103. Quien dijere que las misas en que solo el sacerdote comulga sacramentalmente son ilícitas, y que, por lo mismo, hay que suprimirlas, sea anatema. 104. 140. Están fuera, pues, del camino de la verdad los que no quieren celebrar el santo sacrificio si el pueblo cristiano no se acerca a la sagrada mesa, pero más yerran todavía los que, para probar que es enteramente necesario que los fieles, junto con el sacerdote, reciban el alimento eucarístico, afirman capciosamente que aquí no se trata solo de un sacrificio, sino del sacrificio y del convite de la comunidad fraterna,
y hacen de la Sagrada Comunión, recibida en común, como la cima de toda la celebración. 141. Se debe, pues, una vez más advertir que el sacrificio eucarístico, por su misma naturaleza, es la incruenta inmolación de la divina víctima, inmolación que se manifiesta místicamente por la separación de las sagradas especies y por la oblación de las mismas al Eterno Padre. Pero la Sagrada Comunión atañe a la integridad del sacrificio y a la participación del mismo mediante la recepción del augusto sacramento, y mientras que es enteramente necesaria para el ministro que sacrifica, para los fieles es tan solo vivamente recomendable. B. Exhortación a la comunión espiritual y sacramental. 142. Y así como la Iglesia, en cuanto maestra de la verdad, se esfuerza con todos los medios por defender la integridad de la fe, del mismo modo, cual madre solícita de todos sus hijos, los exhorta vivamente a participar con afán y con frecuencia de este máximo beneficio de nuestra religión. 143. Desea, en primer lugar, que los cristianos, cuando realmente no pueden recibir con facilidad el manjar eucarístico, lo reciban al menos espiritualmente, de manera que, con fe viva y despierta y con ánimo reverente, humilde y enteramente entregado a la divina voluntad, se unan a él con la más fervorosa e intensa caridad posible. 144. Pero no se contenta con esto. Porque, ya que, como hemos dicho arriba, podemos participar en el sacrificio también con la comunión sacramental, por medio del banquete del pan de los ángeles, la Madre Iglesia, para que de un modo más eficaz, experimentemos continuamente en nosotros el fruto de la redención. 105. Repite a todos y cada uno de sus hijos la invitación de nuestro Señor Jesucristo: tomad y comed. Haced esto en memoria mía. 106. 145. Por lo cual el Concilio Tridentino, como repitiendo los deseos de Jesucristo y de su Inmaculada Esposa, exhortó vivamente a, que en todas las misas, los fieles que estén presentes comulguen, no solo con sus espirituales afectos, sino con la percepción sacramental de la Eucaristía, para alcanzar mayores frutos de este Santísimo Sacramento. 107. 146. Más aún, nuestro predecesor, de inmortal memoria, Benedicto XIV, para que quedase mejor y más claramente manifiesto que los cristianos, mediante la recepción de la Eucaristía, participan del mismo divino sacrificio, ensalza la piedad de aquellos que no solo quieren alimentarse del divino manjar mientras asisten al santo sacrificio, sino que prefieren nutrirse de las mismas hostias consagradas en el mismo sacrificio, por más que, como él mismo declara, en realidad de verdad se participe del sacrificio aunque se reciba otro pan cuya consagración se haya verificado anteriormente. Estas son sus palabras, y aunque también participen del mismo sacrificio, además de aquellos a quienes el sacerdote celebrante da en la misma misa una parte de la víctima por él ofrecida, aquellos a quienes el sacerdote administra la Eucaristía reservada según costumbre, con todo, no por eso la Iglesia prohibió nunca, ni prohíbe ahora, que el sacerdote satisfaga a la piedad y a la justa petición de los que, asistiendo a la misa, piden ser admitidos a la participación del mismo sacrificio que también ellos ofrecen al mismo tiempo y de la manera que les es posible, más aún, lo aprueba, y desea que no se omita, y reprendería a los sacerdotes por cuya culpa y negligencia se negara a los fieles esta participación. 108. C. Para toda clase de personas. 147. Quiera, pues, el Señor que todos respondan libre y espontáneamente a estas solícitas invitaciones de la Iglesia, quiera el que los fieles, si pueden, participen hasta a diario del divino sacrificio, no solo de un modo espiritual, sino también mediante la comunión del augusto sacramento, recibiendo el cuerpo de Jesucristo ofrecido al Eterno Padre en favor de todos. Estimulad, venerables hermanos, en las almas encomendadas a vuestro cuidado, una ferviente y como insaciable hambre de Jesucristo, que por vuestro magisterio los altares se vean rodeados de niños y de jóvenes, que ofrezcan al Divino Redentor sus personas, su inocencia y su entusiasmo juvenil, que se acerquen numerosos los cónyuges, los cuales, alimentados en la Sagrada Mesa, saquen de allí fuerzas para educar a sus hijos en los sentimientos y en la caridad de Jesucristo, que se invite a los trabajadores, para que puedan recibir aquel fuerte e indefectible alimento que restaure sus fuerzas y prepare en el cielo un premio eterno a sus trabajos. Llamad, finalmente, a todos los hombres, de cualquier condición, y forzadles a venir. 109, pues este es el pan de vida que todos necesitan. La Iglesia de Jesucristo tiene solo este pan con que satisfacer los anhelos de nuestras almas, con que unirlas estrechísimamente a Jesucristo y con que obtener que todos sean un solo cuerpo. 110, y se hagan hermanos los que se sientan a la misma mesa celestial para, con la fracción de un mismo pan, recibir el don de la inmortalidad. 111. D. Comunión recibida, en lo posible, durante la misa. 148. Es también muy oportuno, cosa por lo demás establecida por la Sagrada Liturgia, que el pueblo se acerque a la Sagrada Comunión después que el sacerdote haya consumido el manjar del ara, y, como arriba dijimos, son de alabar los que, estando presentes al sacrificio, reciben las hostias en el mismo consagradas, de modo que realmente suceda, que todos cuantos participando de este altar recibiéremos el sacrosanto cuerpo y sangre de tu Hijo, seamos colmados de toda bendición y gracia celestial. 112. 149. Con todo eso, a veces no faltan razones, ni son raras, para distribuir el pan eucarístico antes o después del sacrificio mismo,
ni faltan tampoco para que, aunque se distribuya la Sagrada Comunión inmediatamente después de la comunión del sacerdote, se haga con hostias anteriormente consagradas. También en estos casos, como ya dijimos, el pueblo participa realmente del sacrificio, y no pocas veces puede acercarse así con más facilidad a la mesa de vida eterna. 150. Pero si la Iglesia, como conviene a su maternal indulgencia, se esfuerza por salir al paso de las necesidades espirituales de sus hijos, ellos, por su parte, no deben fácilmente despreciar lo que la Sagrada Liturgia aconseja y, siempre que no se oponga un motivo plausible, han de hacer todo aquello que más claramente manifiesta en el altar la unidad viva del cuerpo místico. Seguida por la conveniente acción de gracias. 151. La acción sagrada, que está regulada por peculiares normas litúrgicas, no exime, una vez concluida, de la acción de gracias a aquel que gustó del celestial manjar, antes, por el contrario, está muy puesto en razón que, recibido el alimento eucarístico y terminados los ritos, se recoja dentro de sí y, unido íntimamente con el Divino Maestro, converse con él dulce y provechosamente, según las circunstancias lo permitan. 152. Se alejan, pues, del recto camino de la verdad los que, ateniéndose más a la palabra que al sentido, afirman y enseñan que, acabado ya el sacrificio, no se ha de continuar la acción de gracias, no solo porque ya el mismo sacrificio del altar es de por sí una acción de gracias, sino también porque eso pertenece a la piedad privada y particular de cada uno y no al bien de la comunidad. 153. Antes bien, la misma naturaleza del sacramento lo reclama, para que su percepción produzca en los cristianos abundantes frutos de santidad. Ciertamente ha terminado la pública reunión de la comunidad, pero cada cual, unido con Cristo, conviene que no interrumpa el cántico de alabanza, dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 113. 154. También la Sagrada Liturgia del Sacrificio Eucarístico nos exhorta a ello cuando nos manda rogar con estas palabras: te pedimos nos concedas perseverar siempre en acción de gracias. 114, y que jamás cesemos de alabarte. 115. Por lo cual, si en todo tiempo hemos de dar gracias a Dios y nunca hemos de dejar de alabarle, ¿quién se atreverá a impugnar o reprender a la Iglesia porque aconseja a los sacerdotes? 116, y a los fieles que, después de la Sagrada Comunión, se entretengan al menos un poco con el Divino Redentor, y porque inserta en los libros litúrgicos oraciones oportunas, enriquecidas con indulgencias, para que con ellas los ministros del altar, antes de celebrar y de alimentarse con el manjar divino, se preparen convenientemente y, acabada la misa, manifiesten a Dios su agradecimiento. 155. Tan lejos está la Sagrada Liturgia de reprimir los íntimos sentimientos de cada uno de los cristianos, que más bien los enfervoriza y estimula a que se asemejen a Jesucristo y a que por él se encaminen al Eterno Padre, por lo cual ella misma quiere que todo el que hubiere participado de la hostia santa del altar, rinda a Dios las debidas gracias. Pues a nuestro Divino Redentor le agrada oír nuestras súplicas, hablar con nosotros de corazón a corazón y ofrecernos un refugio en el suyo ardiente. Necesaria para sacar un fruto mayor. 156. Más aún, tales actos privados son absolutamente necesarios para gozar más abundantemente de los supremos tesoros de que tan rica es la Eucaristía, y para que, según nuestras fuerzas, los comuniquemos a los demás, a fin de que nuestro Señor Jesucristo plenamente triunfe en las almas de todos. 157. ¿Por qué, pues, venerables hermanos, no hemos de alabar a quienes, después de recibido el manjar eucarístico y aun después de disuelta la reunión de los fieles, permanecen en íntima familiaridad con el Divino Redentor, no solo para hablar con él suavísimamente, sino también para darle las debidas gracias y alabarlo, y principalmente para pedirle su ayuda, a fin de quitar de su alma todo lo que pueda disminuir la eficacia del sacramento, y hacer cuanto esté en su mano para secundar la acción tan presente de Jesucristo? Exhortamos a que se haga de modo especial, ya procurando llevar a la práctica los propósitos hechos y practicando las virtudes cristianas, ya adaptando a sus propias necesidades lo que han recibido con regia munificencia. 158. Y, ciertamente, el autor del áureo librito de la imitación de Cristo habla según los preceptos y el espíritu de la Sagrada Liturgia, cuando aconseja al que se ha acercado a la Sagrada Comunión: recógete a un lugar retirado, y goza de tu Dios, pues tienes a aquel a quien ni todo el mundo es capaz de quitarte. 117. 159. Todos nosotros, pues, estrechamente unidos con Cristo, debemos tratar de abismarnos, por así decirlo, en su espíritu, e incorporarnos a él para participar de los actos con los que él mismo adora a la augusta Trinidad con el más grato homenaje, y ofrece al Eterno Padre las más sublimes acciones de gracias y alabanzas, mientras responden unánimes los cielos y la tierra según aquel versículo: obras todas del Señor, bendecid al Señor. 118, unidos en fin a ellos pedimos el socorro de lo alto en él. Momento más oportuno para demandar y alcanzar auxilio en nombre de Cristo. 119, y con ellos principalmente nos ofrecemos e inmolamos como víctimas, diciendo: haz de nosotros mismos para ti una ofrenda eterna. 120. 160. Constantemente el Divino Redentor repite aquella hincada invitación: permaneced en mí. 121. Y por el sacramento de la Eucaristía Cristo habita en nosotros y nosotros en Cristo, y así como Cristo, permaneciendo en nosotros, vive y obra, así nosotros, permaneciendo en Cristo, por él vivamos y obremos. 4.
Adoración de la Eucaristía. 161. El manjar eucarístico contiene, como todos saben, verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. 122. No es, pues, de admirar que la Iglesia, ya desde sus principios, haya adorado el cuerpo de Cristo bajo la especie del pan, como se ve por los mismos ritos del augusto sacrificio, en los cuales se manda a los ministros sagrados que, de rodillas, o con reverencias profundas, adoren al Santísimo Sacramento. 162. Los sagrados concilios enseñan que, por tradición, la Iglesia, desde sus comienzos, venera, con una sola adoración al Verbo de Dios encarnado y a su propia carne. 123, y San Agustín afirma, nadie coma aquella carne sin antes adorarla, añadiendo que no solo no pecamos adorándola, sino que pecamos no adorándola. 124. 163. De estos principios doctrinales nació el culto eucarístico de adoración, el cual poco a poco fue creciendo como cosa distinta del sacrificio. La conservación de las sagradas especies para los enfermos y para cuantos estuviesen en peligro de muerte trajo consigo la laudable costumbre de adorar este celestial alimento reservado en los templos. 164. Este culto de adoración se apoya en una razón seria y sólida, ya que la Eucaristía es a la vez sacrificio y sacramento, y se distingue de los demás en que no solo engendra la gracia, sino que encierra de un modo estable al mismo autor de ella. Cuando, pues, la Iglesia nos manda adorar a Cristo escondido bajo los velos eucarísticos y pedirle los dones espirituales y temporales que en todo tiempo necesitamos, manifiesta la viva fe con que cree que su divino esposo está bajo dichos velos, le expresa su gratitud y goza de su íntima familiaridad. A. Desarrollo del culto eucarístico. 165. En el decurso de los tiempos la Iglesia ha introducido diferentes formas de ese culto, y por cierto cada día más bellas y provechosas, como, por ejemplo, las piadosas y aun cotidianas visitas a los divinos sagrarios, los sagrados ritos de la bendición con el Santísimo, las solemnes procesiones, sobre todo en los congresos eucarísticos, tanto en las ciudades como en las aldeas, y las adoraciones del augusto sacramento públicamente expuesto. Estas adoraciones unas veces duran poco tiempo, otras varias horas o hasta 40, en algunos lugares se prolongan por todo un año, haciendo turno las iglesias, y en otros sitios se tiene la adoración perpetua noche y día a cargo de congregaciones religiosas, participando en ellas con frecuencia también los simples fieles. 166. Tales ejercicios de piedad han contribuido de modo admirable a la fe y a la vida sobrenatural de la Iglesia militante en la tierra, la cual de esta manera se hace eco, en cierto sentido, de la triunfante, que perpetuamente entona el himno de alabanza a Dios y al Cordero, que ha sido sacrificado. 125. Por lo cual la Iglesia no solo ha aprobado esos piadosos ejercicios, propagados por toda la tierra en el transcurso de los siglos, sino que los ha hecho suyos y los ha recomendado con su autoridad. 126. Ellos proceden de la Sagrada Liturgia, y son tales que, si se practican con el debido decoro, fe y piedad, en gran manera ayudan, sin duda alguna, a vivir la vida litúrgica. B. No hay confusión entre el Cristo histórico y el Cristo eucarístico. 167. Ni se debe decir que con ese culto eucarístico se mezclan de un modo falso el que llaman Cristo histórico, que un tiempo vivió sobre la tierra, y el Cristo presente en el augusto sacramento del altar, el mismo que triunfa glorioso en los cielos y otorga sus dones sobrenaturales. Antes, más bien hay que afirmar que de esta manera los fieles atestiguan y manifiestan solemnemente la fe de la Iglesia, según la cual se cree que es uno mismo el Verbo de Dios y el Hijo de la Virgen María que padeció en la cruz, que está presente, aunque escondido, en la Eucaristía, y reina en las alturas. 168. Así, San Juan Crisóstomo, cuando te presenten el mismo cuerpo de Cristo, di en tu interior, por este cuerpo yo ya no soy tierra y ceniza, no soy ya esclavo, sino libre, por él espero el cielo y creo que recibiré los bienes que están allí preparados, la vida inmortal, la suerte de los ángeles, el trato con Cristo, la muerte no poseyó este cuerpo, atravesado por los clavos, lacerado por los azotes, este es el mismo cuerpo que fue atormentado, atravesado por la lanza, el que abrió al mundo las fuentes de la salvación, una de sangre y otra de agua, nos dio este cuerpo para que lo poseyésemos y lo comiésemos, lo cual fue fruto de su intenso amor. 127. C. La bendición eucarística. 169. Pero de modo especial es muy de alabar la costumbre introducida en el pueblo cristiano de dar fin a muchos ejercicios de piedad con la bendición eucarística. Nada mejor ni más provechoso puede darse que el acto con el cual el sacerdote, levantando al cielo el pan de los ángeles y moviéndolo en forma de cruz sobre las frentes inclinadas del pueblo cristiano, ruega juntamente con él al Padre Celestial que vuelva benigno los ojos a su Hijo, crucificado por nuestro amor, y que, por el mismo que quiso ser nuestro Redentor y nuestro hermano, derrame sus gracias sobre los que fueron redimidos con la sangre inmaculada del Cordero. 128. 170. Procurad, pues, venerables hermanos, con aquella máxima diligencia que os es propia, que los templos edificados por la fe y la piedad de las naciones cristianas en el decurso de los siglos para cantar un perpetuo himno de gloria al Dios omnipotente y para dar a nuestro Redentor, oculto bajo las especies eucarísticas, una digna morada, estén abiertos a los fieles, cada vez más numerosos, que, llamados a los pies de nuestro Salvador, escuchen su dulcísima invitación, venid a mí todos los que andáis agobiados con trabajos y cargas,
que yo os aliviaré. 129. Que los templos sean en verdad la casa de Dios, en donde, quien entra a implorar favores, se goce alcanzando cuanto pidiere. 130, y obtenga el consuelo celestial. 171. Solo así se obtendrá que toda la familia humana, arregladas finalmente sus querellas, pueda pacificarse y cantar con mente y alma concorde aquel cántico de fe y de amor: buen pastor, Jesús clemente, tu manjar, de gracia fuente, nos proteja y apaciente, y en la alta región luciente, haznos ver tu gloria, oh Dios. 131.